La parte que más me mola, sin duda, desde siempre es la conquista de América. 1492. Sí. Luego el Imperio Azteca, sobre todo, y la Ujú. conquista del Imperio Azteca, me he obsesionado en varias etapas de mi vida, ¿sabes? Ya de pequeño, ¿sabes qué peli es El Dorado? El Dorado. Ajá. Me encantaba esa peli es Hernán Cortés, que llega, Perdón. en teoría llega ahí, siempre la veía en casa de mis tíos antes de que tuviesen hijos, y siempre pedíamos telepizza y veíamos El Dorado y me encantaba. Y, tío, pues ya de mayor, pues también con 12 años o así me compré un libro de los aztecas y me volví loco, que quería ser azteca. Y luego ya con 18 17 16 años, pues me empecé a interesar un poco más en el tema. Ujú. Pensaba que Hernán Cortés era el demonio, que no sé qué. Y hace un par de años, año pasado, me puse a leer bastante, entre comillas, acerca del tema. Y obviamente esa es la parte que más me gusta de toda la historia, y un poco toda la leyenda negra. Ya ves. Que la historia la escriben los vencedores y nosotros no somos. A España se le toma como un país destructor de Ah, bueno, civilizaciones bueno, en bueno, un bueno. continente nuevo. Obviamente, Ujú. esto es así porque el imperio dominante ahora es digamos, Estados Unidos, que viene del inglés también, que son los que le arrebataron la hegemonía al imperio español. Ujú. El imperio español es como el último gran perdedor, ¿sabes? Ya. Y al final es toda la propaganda yankee y toda la mano que meten en todo Ujú. Latinoamérica. O sea, Estados Unidos, yo creo que meten mano en Sudamérica para que Evidentemente. haya protestas, para aprovecharse de sus Evidentemente. recursos económicos. Bueno, es Evidentemente. O que sea, a ver, y a mí no me han dado mala vida, ¿eh? También te digo. Porque Estados Unidos ha conseguido un progreso con el capitalismo bestial. Bestial. Si entramos en el tema de de la influencia de Estados Unidos, evidentemente, como todo imperio a lo largo de la historia, sí, no nos sí, vamos a sí. engañar, está intentando algo La que han intentado todos publicidad, los imperios, que es no decaer la y que pro- nadie mm, crezca. Latinoamérica lo que tiene, y esto es así, es unos terrenos naturales y una riqueza, perdón, natural que si supieran usarla del modo determinado y si realmente se organizasen bien, tal cual, es que completamente. serían top, Sí, o ¿vale? sea, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres Estados Unidos y yo lo entiendo, ¿eh? Coges y dices, no, ¿sabes? Mm, Que me proporcionen recursos a mí, pero tampoco voy a dejar que crezca cualquiera tal, eso ¿sabes? es. Debate China-Estados Unidos, lo dejaremos para otro día si quieres, porque Sí. es demasiado extenso, ¿no? Pero el Imperio Español precisamente y la leyenda negra que Mm, me comentas, quiero entrar ahí. Porque efectivamente, y hace poco lo hablé con una profesora, Inmaculada Baviera, que desde aquí le mando saludos, porque le encantan estos temas. Y, o sea, es algo que a mí siempre, es que siempre he tenido claro, ¿no? mm. Pero me pasó unos artículos concretos hablando del tema que realmente me hicieron ver cosas que dije, joder, es que, madre mía, aparte de que en clase ya nos había enseñado alguna cosa en derecho laboral, como que, por ejemplo, Isabel II fue la primera que puso las leyes que realmente daban personalidad a la gente de ahí, a los indígenas, y Obviamente. les trataban como Les daban la, humanos. ce- O sea, dices, son les avances, daban fueron los primeros en reconocer a los indígenas como habitantes de su pueblo. O sea, eran Exacto, españoles a ojos de la corona y las órdenes de exacto, la corona en todo momento exacto. fueron que eran españoles de primer nivel igual que todo el mundo. Ujú. Lo que pasa que es innegable como mucho español muy hijo de puta y muy cabrón, Pero es que pasa en todos lados. O sea, obviamente. la diferencia radical, porque hablabas de Estados Unidos, Mm, entre España y Estados Unidos en ese punto de la historia, sí, es que Estados Unidos, bueno, realmente Inglaterra, no nos engañemos, Inglaterra hablaba de colonias. Inglaterra ha tenido colonias por todo el mundo a raudales, ¿no? Y en España, en cambio, al menos en lo que concierne a Latinoamérica, eran más bien virreinados, en el eso, sentido de que, pues eso, había una persona sí, ahí que se encargaba un de virrey, gestionarlo, pero ya era una sociedad, eso es. ¿sabes? O sea, era expandir el imperio. En cambio, lo de Inglaterra fue saquear a Mansalva. Volvemos a lo mismo. Evidentemente, personas que fueron cabronas, es que habrá muchísimas, pero es que es parte del ser Muchísimas. humano que al final te sientes superior porque Eso sí, es. porque ves algo nuevo, tienen menor tecnología, tal no sé cuántos, y te aprovechas. Pero la realidad es que si comparamos, Inglaterra lo hizo muchísimo peor. Y es que hoy en día se habla de España únicamente como los esclavistas, como tal, y dices,
tío, pero si España precisamente fue la que hizo los avances, Pero ¿qué es que cojones? precisamente son los vencedores. Es que únicamente hay que ver el porcentaje de antecesores indígenas en la población estadounidense y población bueno, latinoamericana. O sea, es que no tiene nada que ver. En Latinoamérica creo que es más de un 90%. En Estados Unidos es que no estoy seguro, pero diría que menos de un 3% seguro. Ya. Y, por ejemplo, el mayor ataque de la propaganda británico-estadounidense contra España es que España destruyó la civilización antecesora, en plan, los antecesores a los mexicanos, ¿sabes? Ujú. Que es algo totalmente erróneo, ya que se acabó con el imperio azteca, que los aztecas eran quizá un 10% de la población total de la zona de actual México Ujú. y se rebelaron los pueblos vecinos que tenían que hacer sacrificios humanos, porque hacían constantemente sacrificios humanos, pero no sacrificaban gente de su ciudad, sacrificaban gente de los pueblos que tenían esclavizados. Cobraban tributos constantemente sin ninguna contraprestación. Y entonces llegó el ejército español, muy poderoso, obviamente, nada que ver con lo que estaba ahí, pero hubiese sido imposible acabar con ningún imperio sin la ayuda de los indígenas. O sea, igual los indígenas españoles estaban 6-7-1, ¿sabes? Ya. Porque a español había 6-7 indígenas. Y fueron los pueblos que se rebelaron y comandados por un gran militar que supo gestionarlo perfectamente y así fue como se acabó con el imperio ¿Quién azteca, fue? Hernán Cortés. A partir de entonces las órdenes que hay de la corona y las intenciones de Hernán Cortés mismamente son de crear un pueblo mestizo, de crear, o sea, que sí, que les llevaron al cristianismo, pero porque tenían una religión realmente salvaje, o sea, hacían sacrificios humanos constantemente, arrancaban el corazón de la víctima, se le enseñaban y lanzaban el cuerpo rodando por las escaleras del templo. Para estrenar que es donde está la plaza ahora de México, famosa, no me sale el nombre ahora, pero la plaza más famosa de Ciudad de México, Ujú. que hay una especie de palacio o lo que sea, ahí antes es donde estaba el Templo Mayor. Se dice que cuando inauguraron el Templo Mayor sacrificaron 20.000 personas. 20.000 personas rodando por las escaleras. ¿Qué se llama? Tenían cuartos llenos de calaveras. O sea, tenían esculturas con calaveras humanas. Buah. O sea, sí, Esto los aztecas, los aztecas. Era una religión, pero que estaban como si una me, puta si me puedo mojar, yo diría que eran unos salvajes. Claro, claro que eran unos salvajes. Y la realidad, Y volvemos para que la gente, para que el oyente se ubique. ¿Qué hacen los españoles? Llegan ahí los y españoles. transforman eso, y por eso tenían el favor de muchísimos pueblos indígenas de por ahí. Transforman eso en una sociedad no perfecta, al menos no desde la vista de alguien del siglo XXI, obviamente, pero más avanzada. Joder, fue un avance que te cagas y realmente Sí. lo analizas y es un imperio que ha aportado muchísimo a la humanidad. ¿Qué pasa? Efectivamente, probablemente por una vendetta, ¿Mm? pues los yankees ahora cogen, ahora que tienen el poder, porque la realidad es que ahora mismo el imperio, pues eso, es Estados Unidos. Y lo decías antes, la historia la escriben los vencedores. O sea, cogen y te venden otra historia. Porque es que de España se habla mal a nivel Muy mal. histórico. En cambio, coges Te lo digo a yo que está en Estados Unidos, esto es coges a raro. los egipcios y cualquiera les venera. Y dices, a ver, que sí, que hicieron unos avances que flipas. Pues es que no Pero son los enemigos. egipcios también hicieron 1000 putas Sí, sí. burradas. O sea, ¿qué me estás contando? Una cosa que me cabrea también, o sea, la peña de Latinoamérica, que desde aquí también me escuchan muchísimos y les quiero que te cagas, la mayoría que me he encontrado no. Pero los que se cabrean con España, dices, tío, pero si tú eres el primero que eres descendiente de los Eso. españoles, Los ¿qué me estás españoles te contando? conquistaron, se quedaron ahí, no, Claro. no están aquí, ¿sabes? O sea, pues es que en un libro habla de parricidio, ¿sabes qué es parricidio? Es el asesinato de tu padre. Ujú. De que los mexicanos han cometido un parricidio. Es que realmente Hernán Cortés es el creador de la nación mexicana, la Virgen de Guadalupe, o sea, el mayor símbolo de México, posiblemente. Es la Virgen de Extremadura. Ujú. Porque Hernán Cortés es de Joder. Medellín, de Extremadura. O sea, estamos totalmente conectados. O sea, las bases de su cultura son. Vienen de nosotros. O sea, Ujú. somos países realmente hermanos.
Y lo que se está cometiendo es un borrado de historia. Y una división, un intento de división. Eso. Y realmente, tío, somos países que tenemos, y sobre todo, lo más importante, lo dice Unamuno, pone en el libro, lo dice Unamuno, la lengua es la patria. Tenemos un idioma en común. Tener un idioma en común, culturalmente, todo lo que mueve y une. O sea, no puede ser que en Latinoamérica nos tengan nuestra imagen de haberles destrozado, porque realmente su cultura viene de la nuestra y sus naciones nacen en base a los conquistadores que llegaron y crearon una población mestiza y una cultura mestiza. Somos países hermanos y intentar dividir eso es de idiotas, porque al final el divide y vencerás es otra de las frases que definen la historia del ser humano a nivel competitivo. O sea, tú compites contra alguien y si consigues dividirle, le vences, ¿no? Eso es. Si juntas a todos los países de habla hispana, o sea, es mucha gente, son muchos países. Y realmente es muy poderoso eso, porque Sí. lo dices tú, es que el lenguaje domina incluso, ¿no? Sí. Que se fomente la división es evidente que es porque hay un interés en contra de que se dé esa unión. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro es que hoy en día todos sepamos inglés. En cambio, en Estados Unidos la peña no sabe español. Ya. Es cierto que el buen componente que tenemos es que el español filológicamente es atractivo de pelotas, Ya. porque las lenguas latinas lo son. Sí. Pero entonces la gente igual por interés cultural realmente intenta aprenderlos, ¿no? Pero el inglés no es tan atractivo en mi opinión y aún así todos sabemos inglés. ¿Por qué? Porque por tema económico ya lo tenemos que saber, Ya. ¿sabes? Y es una locura, tío, en Estados Unidos, tío. O sea, es una gran potencia mundial. Funciona la gente que te cagas dentro del ideal capitalista. Obviamente hay gente, cada día se ve más en los países, en los estados, sobre todo del sur, suroeste, gente que se tiene que ir a los contenedores de basura a por comida. Pero en Estados Unidos, o sea, es increíble que funcione tan bien un país con tan poco conocimiento cultural. O sea, tío, Bueno, por eso está en decadencia. existen ellos y ya. O sea, fuera de sus fronteras se la pela todo. O sea, se la pela todo, no tienen, les da igual. O sea, a mí me han llegado a decir, yo decirles que soy de España y preguntarme qué tal se come en Asia. Y yo, pero tío, por favor, o España, es que igual, poniendo una cifra al azar, igual el 5% de estadounidenses se creen que España es una región de México. Y es que esto no es coña, esto lo dice, o sea, yo lo he escuchado varias veces, que creen que es una región de México. O sea, es que no tienen ni puta idea de lo que es cultura, historia, solo saben que los españoles son unos esclavistas y que los chinos son unos capullos y que los rusos otros. Tienen el ABC y ya está. Pero luego funcionan de puta madre económicamente. Pero al final es, pues, un poco hacer balanza entre lo social, lo económico. Al final es un perro que se muere Sí. su propia cola. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se está viendo. Algún día Para acabará. mí, repito, Todo acaba. me parece un imperio que no nos ha tratado tan mal, en el sentido de que nos ha dado libertad. Mm. Y eso para mí es vital. Y que han avanzado tecnológicamente muchísimo, etc. Pero el imperio estadounidense, estoy bastante seguro de que dentro de 200, 300 años, Antes. seguramente antes, pero por asegurar el tiro, para cuando algún puto alien vea esto, rollo, los inicios de internet, ¿te acuerdas? Sí. Joder, diga, Siglo XXI. este tío tenía razón. En brevas se estudiará. Estados Unidos acabó cayendo y la nueva potencia fue China, y de ahí el mundo, o China o China, cualquier yo país creo, asiático, India, tal, etc. O sea, no quiero decir quién es el vencedor, porque es que igual hasta Europa se une, vete a saber. Sí. Pero que está en decadencia es evidente, porque tú coges a los asiáticos y son más trabajadores, más espabilados, más despiertos. Ese tipo de cosas muestran que, bueno, y la influencia china a nivel económico, que al final el dinero es lo que mueve el puto mundo. Sí, es así. Si analizáis, hay una foto, creo que la pondré por aquí. La influencia de China de 2000 a 2020, la diferencia es abismal, y ya te da a ver que efectivamente hay un cambio ahí de roles. Pero que es lo que ha pasado durante toda la historia, o sea, no hay que tampoco, simplemente hay que esperar que el siguiente sea mejor, Pues sí. porque si no sería liada.